Listo. Empecemos por lo siguiente. Dentro de nuestro estudio de la estadística descriptiva, nosotros vamos a caracterizar las variables cuantitativas de muchas maneras. Les decía la clase pasada, y permítanme, hago aquí un mini recuento. Les decía la clase pasada que trabajando con variables cuanti, pues quiero de alguna manera describir, caracterizar, de alguna manera entender, cuantificar algunos aspectos relacionados con estas variables. Ese es el propósito de las medidas estadísticas. Entonces, estas medidas estadísticas, unas son muy populares, como las que vamos a trabajar hoy, otras no tanto. Entonces, las quiero, digamos, abordar con mucho detalle, pues porque es lo mínimo que todo profesional debe saber en cuanto al tratamiento o cuanto al, digamos, análisis de conjuntos de datos. En ese sentido, vamos a tener varias opciones. Vamos a trabajar con medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia son medidas que, como les mencionaba la clase pasada, tienen como propósito resumir o encontrar el centro de los datos. Es decir, por medio de un valor, por medio de una sola cifra, quiero dar una idea de cuál es el centro, cuál es el lugar donde se acumulan los datos, si se quiere. Entonces, ese es el gran propósito de las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, les decía la clase pasada, vamos a trabajar en particular con tres: el promedio o media, promedio o media. Vamos a trabajar con la mediana y vamos a trabajar con la moda. Son como las medidas típicas que uno trabaja cuando está haciendo análisis de datos. Entonces, el objetivo de estas medidas es describir la región o el lugar donde se centran los datos de alguna forma. Con un solo valor, quiero resumir como la generalidad del comportamiento del conjunto de datos. También vamos a trabajar con medidas de localización. Esto muy seguramente lo vamos a empezar ya la próxima clase. Las medidas de localización son muy populares también. En particular, vamos a trabajar con los percentiles. Y son medidas que me permiten a mí describir como varios lugares o varias zonas, si se quiere, del conjunto de datos. Lo veremos en su momento. Y además vamos a trabajar con otras medidas muy populares también, unas que hacen referencia a la variabilidad. Otras que hacen referencia a la forma de cómo se distribuyen los datos. Entonces, poco a poco, empezando desde cero, pues porque ustedes no tienen por qué saberlo, voy a tocar todas las características principales y todos los fundamentos de estas medidas, tanto desde el punto de vista computacional, de cómo calcularlas, de cómo sacar los resultados, etcétera, etcétera, hasta en los aspectos computacionales, es decir, eh, cómo se implementa eso en el computador y cómo interpretarlo, ¿no? Y cómo interpretarlo, eso es lo más importante. De nada le sirve a usted ser un duro usando R o Python o lo que sea para hacer un cálculo de estos y sin saber qué quiere decir los valores, sin saber qué quiere decir los resultados. ¿Listo? Entonces vamos a abordar todos los aspectos, como los aspectos computacionales, como los aspectos conceptuales en función de la interpretación. Bueno, entonces hoy en particular vamos a trabajar con el promedio. Hoy quiero dedicarle casi que toda la clase al promedio
por muchos motivos. Es una de las medidas más populares, se utiliza muchísimo, tiene muchas propiedades aritméticas importantes, como que hay muchas razones, digamos, tanto conceptuales como prácticas por las cuales el promedio es una medida importante. Muy bien. Y luego, por medio de casos aplicados y por medio de teoría, pues vamos a ver las demás en diferentes contextos. Bueno. Eh, bueno, recuerde que todo el material ya está disponible en Moodle, así que lo puede ir viendo conmigo o lo puede ir siguiendo en Moodle también. Bueno, entonces como le venía diciendo yo, nos vamos a enfocar tanto en la media aritmética, que es el mismo promedio, como la mediana y la moda. Y la razón por la cual estas son como, la razón por la cual estas son las medidas como más importantes es porque si usted entiende bien estas medidas, créame que eh, entender otras va a ser mucho más fácil. Es decir, si usted entiende bien cómo funciona el promedio aritmético, o sea, el promedio común y corriente, entonces entender después cómo funciona la media geométrica o la media armónica o la media recortada o cosas de ese estilo, pues va a ser fácil. Estas tres medidas son como las más importantes, pero si usted después necesita otras porque su ejercicio profesional lo necesita, pues ya va a ser muy fácil entenderlas. Como le decía, el propósito es caracterizar el centro de los datos, como dónde se tienden a acumular los datos por medio de un solo valor, y aprender a interpretar estas medidas, como que si usted no sabe interpretarlo, pues nada que hacer. La clase pasada dimos como la definición de la media aritmética, como la definición típica. La media aritmética la vamos a simbolizar ya sea con m de x o x barra, cualquiera de los dos símbolos está ok, como que usted está a salvo con cualquiera de los dos símbolos. Yo utilizo ambos indistintamente. Y pues como decíamos, pues el promedio simplemente es sumar todos los datos y dividirlo entre n, ¿no? Permítame, hago la siguiente aclaración. Trabajando con el promedio, y voy a arrancar aquí desde cero, voy a hacer varias observaciones. Entonces, primero, trabajando con el promedio, y voy a trabajar con el promedio muestral. Claro, con el promedio muestral porque pues rara vez yo tengo la información de un censo, entonces si la población es finita, básicamente las fórmulas son las mismas. Entonces, tenemos una muestra y dada esa muestra, es decir, tenemos un conjunto de datos brutos, x1, x2, hasta xn minúscula. Entonces, diga usted, tenemos el ingreso de n personas o las temperaturas de n materiales o bueno, lo que usted quiera, la característica que usted quiera trabajar, pero usted tiene un conjunto de datos brutos, es decir, tiene una base de datos en un archivo de texto, puede ser uno por uno. Pueden ser 100 datos, pueden ser 1000 datos, pueden ser 1.000.000 de datos, no importa. Cuando usted va a calcular el promedio, el cual hemos dicho que vamos a simbolizar con X barra, lo que usted tiene que hacer, y es lo que a uno le enseñan desde que es pequeño, es, bueno, yo sumo todos los datos, desde el primer dato en la muestra hasta el último dato en la muestra, y después de que hago la sumatoria, ahí sí divido entre n, entre el total de datos. Entonces, mi primer comentario es no se enrede con la fórmula, ¿no? Es decir, simplemente es sumar sumar absolutamente todos los datos. Por eso digo que tenemos que trabajar con variables cuantitativas. Fíjese que esta suma no tiene sentido si usted está trabajando, por ejemplo, con, no sé, nivel educativo, ¿no? Primaria, bachillerato, pregrado y posgrado. Así usted tenga códigos para esos niveles, hacer la suma no tiene sentido, ¿no? Porque usted no tiene ninguna magnitud. Entonces, bueno, y después de hacer la suma, usted divide entre n. Entonces, básicamente usted está sumando las magnitudes y luego ponderándolas por el tamaño de la muestra. Este es mi primer comentario. Si usted se da cuenta,
esto es igual a, y permítame, hago aquí un proceso aritmético muy sencillo. Voy a coger este 1 sobre n y lo voy a distribuir en toda la suma. Es decir, esto sería 1 sobre n por x1 más 1 sobre n por x2 más, bueno, etcétera, 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 más 1 sobre n por xn. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Para mostrarle de manera explícita y de manera convincente que el peso, la importancia relativa en el promedio aritmético, en el promedio muestral, en la media aritmética, el peso, la importancia relativa de todas las observaciones es la misma. Es decir, cada observación tiene el mismo peso, tiene la misma importancia en este promedio. ¿Cómo así la misma importancia? Claro, si usted se da cuenta, mire que en todos los casos, el coeficiente que acompaña la X es 1 sobre n. En todas las observaciones aparece ese factor, 1 sobre n. Entonces, mire que básicamente lo que estoy asignando es un peso, una ponderación a cada observación y es la misma para todos. Este valor es exactamente el mismo para todos. Es un poco, escribamos aquí un mini ejemplo así súper chiquito. Es como si, por ejemplo, supongamos que usted tuviera 5 observaciones, n igual a 5. Listo. Usted tiene 5 observaciones. Si usted tiene 5 observaciones, 1 sobre n, ¿cuánto sería? 1 sobre n, pues bueno, sería 1 sobre 5, es decir, sería 0.2, es decir, sería 20%. Entonces, en el promedio aritmético, en el promedio muestral común y corriente, cada observación pesa 20%. A todos los individuos le doy el mismo valor en términos de importancia. Esa es una de las primeras observaciones. Aquí la tenemos consignada en las características. El promedio aritmético otorga a todas las observaciones la misma importancia relativa, a todas. Eso quiere decir eso. Alguien me puede decir, Juan Camilo, pero así no se hace siempre. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Por ejemplo, ¿será que cuando usted está calculando las notas de una materia, su definitiva, digamos, a todas las evaluaciones le dan el mismo peso? Bueno, puede que sí, ¿no? Puede que sí. Puede que usted le digan, en esta materia vamos a hacer 4 parciales y todos valen lo mismo, 25%. Ah, bueno, ese es un caso donde el promedio para sacar la definitiva de esa materia, pues, se le da la misma importancia a cada dato. Pero no necesariamente, ¿no? Puede que a usted le digan, bueno, en esta materia vamos a hacer 4 exámenes, 4 parciales, pero el último, en lugar de valer 25%, el último va a valer 40%, que es el examen final, mientras que los otros 3 valen 20%. Ese es un caso donde el promedio de todo, para calcular el promedio de todos estos datos, no todos los valores valen lo mismo. Eso es un promedio ponderado, lo vamos a ver en su momento. Bueno, fíjese de otra cosa también, otra característica muy importante. Al promedio regular, al promedio aritmético, a la media, también se le llama centro de gravedad de los datos. El promedio es el centro de gravedad de los datos. Si alguien tiene problemas viendo, me dice, ¿no? Centro de gravedad de los datos. Listo. ¿Cómo así centro de gravedad? Entonces póngame mucho cuidado en esto que le voy a decir. Se le llama centro de gravedad por lo siguiente. Suponga que usted tiene aquí su conjunto de datos. Va a ser una lista como si fuera una columna. El ingreso del primer individuo, el ingreso del segundo individuo, etcétera, 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 hasta el último, ¿no? El ingreso del último individuo. O la temperatura, o el peso, o la estatura, lo que usted quiera. La característica cuanti que usted quiera. Listo. Entonces,
Usted calcula el promedio. Entonces hace la suma, divide entre n y le da un valor. 1.3, 4.72, 0.35. O sea, usted calcula el promedio. Listo. Una vez usted calcula el promedio, va a seguir la siguiente operación. Y es, a cada dato le va a restar el promedio. Entonces cojo lo que me dijo el primer individuo o la medición relacionada con el primer individuo y le resto el promedio. Luego hago lo mismo con el segundo, etcétera, 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 y hago lo mismo con el último. Muy bien. Si yo cogiera e hiciera este cálculo, primer dato menos el promedio, segundo dato menos el promedio, etcétera, 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 último dato menos el promedio, y al final sumo todo, y al final, permítame, lo escribo aquí en otro color, y al final hago la sumatoria de todas esas diferencias, esa suma siempre le va a dar 0, siempre. Sin importar cuál variable sea, sin importar cuántos individuos tenga, sin importar la escala de medición, si es de intervalo o de razón, sin importar si lo hace 100 años o lo hacen hoy o lo hace dentro de 100, la suma de las diferencias siempre es 0, siempre. Por eso es que se le llama centro de gravedad, es decir, el promedio se ubica dentro del conjunto de datos en todo el punto donde al sumar todas las diferencias respecto a ese valor, se cancelan, se anulan. ¿Cómo se escribe eso? Mire, eso en términos técnicos se escribe así. No se me vaya a confundir, simplemente es, coja cada dato, coja cada datico, réstele el promedio y luego cada una de esas diferencias, ahí sí súmelas. Así se escribe. Desde la primera hasta la última diferencia. Y la demostración, la razón por la cual eso sucede así es muy sencilla. Y es, permítame, le hago la demostración. Esta es una demostración, es un proceso aritmético muy sencillo. La razón por la cual eso siempre da así es porque, bueno, vamos a aplicar una de las propiedades de la sumatoria. Cuando usted tiene una suma, usted puede partir la suma, ¿no? Esto es como de aritmética básica, es decir, es lo mismo coger la diferencia y luego sumar a sumar las diferencias. Me explico. Usted puede partir la sumatoria, es decir, esto es igual a la sumatoria de los valores desde el primero hasta el último, menos la suma del promedio. Entonces, si usted quiere, puede verlo así como que repartió la suma, si se quiere. Es como entre comillas, ¿no? Un matemático, si me escucha decir esto, me pega un coscorrón. Es como la forma coloquial, la forma no técnica, la forma amable de decir. Esa es una propiedad de la sumatoria. Y entonces fíjese en lo siguiente. ¿Qué pasa? Entonces, esto le queda igual a, bueno, la sumatoria de, la sumatoria de los valores, pues le queda así, eso no nada que hacerle. Esto le queda sumatoria de los valores, ahí usted no está haciendo nada nuevo, simplemente sumando los valores. Eso no lo estoy modificando de ninguna manera, menos, aquí viene otra propiedad de la sumatoria. ¿Qué pasa? Mire que el x barra no depende de y, o sea, el x barra ya es un valor constante, el x barra ya es un número fijo, 1.3, 4.8, es un valor ya constante que no cambia, no depende de y. Entonces, cuando usted suma una constante n veces, le escribo aquí esa propiedad arribita. ¿Qué pasa si usted tiene le voy a escribir aquí un ejemplo chiquitico. ¿Qué pasa si usted tiene la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de una constante, de la constante k? ¿Qué le queda? Le queda, bueno, le queda k más k más k. ¿Y cuánto es eso? Pues 3 veces k. O sea, en virtud de la misma propiedad, ¿esto le va a quedar qué? Pues x barra más x barra más x barra más x barra más x barra, bueno, n veces
X barra. Y aquí es cuando usted se da cuenta que, pero ¿cómo así? ¿Esa diferencia siempre da cero? ¿Pero por qué? Ah, pues fácil. Mire, si a uno le dicen que X barra, que el promedio, que la media aritmética es 1 sobre n por la sumatoria de los X sub i, pues no hay que ser muy astuto para darse cuenta que, ¿qué está haciendo esta n? Esta n está dividiendo, ¿no? Entonces, si usted despeja la sumatoria, la pasa a multiplicar aquí a este lado, ¿y qué le va a quedar? Entonces, lo que le va a quedar es que nx barra le da igual a la sumatoria, ¿no? Es decir, si usted por algún motivo está interesado en el total de la suma, pues simplemente coja el promedio y multiplíquelo por n. Ah, claro. Entonces, mire que, ¿a qué llegó? ¿A qué llegó? Llegó a que esto es igual a nx barra, pues porque lo acabamos de despejar, ¿no? Lo acabamos de despejar. Mire esta ecuación. Pues la n la pasé a multiplicar. Menos nx barra. Eso siempre le da cero. Siempre. Entonces, por eso yo le decía que sin importar qué variable sea, sin importar si usted tiene 1.000.000 de datos o tiene 3, o tiene 5, o tiene 10, sin importar si lo hace hoy o lo hace mañana, lo hace dentro de 100 años, la suma de las diferencias siempre le da cero. Esta observación es muy importante en dos sentidos. La primera es que, bueno, esto indica que entonces el promedio o centro de gravedad tiende a ubicarse donde se cancelan todas las magnitudes. Es el punto donde las magnitudes se equilibran. Por eso es que sirve para, de alguna manera, resumir el centro de los datos. Y la otra es que cuando veamos medidas de variabilidad, esta apreciación va a ser muy útil porque cuando yo quiera cuantificar la heterogeneidad de los datos respecto al promedio, pues me va a tocar hacer como una manipulación aritmética extra para poderlo hacer. Pero bueno, en su momento yo le voy a decir, acuérdese de esta propiedad, bla, 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 bla. Bueno, número uno eso. Ahorita cuando veamos un ejemplo aplicado con numeritos, lo vamos a ver. Listo. Entonces, por eso es que el promedio es el centro de gravedad de los datos. Listo. Siguiente característica. Es muy sensible a datos extremos. Esto yo creo que uno de los mensajes más importantes de la clase. Esto es algo que todo profesional debe saber, no importa del área en la que usted se encuentre. ¿Cómo así que el promedio es sensible a datos extremos? Entonces, permítame, escribimos eso aquí para tenerlo aquí presente. Entonces, el promedio es sensible a datos extremos. Ja. Déjeme, le doy un ejemplo chiquitico, como para que usted vea a qué me refiero. Suponga que, bueno, siguiendo un poco con el ejemplo que veníamos diciendo de los ingresos. Entonces usted tiene 3 individuos. El primer individuo se gana 2 millones de pesos. El segundo individuo, es una muestra muy pequeña, el segundo individuo se gana 2 millones y medio. Y el tercer individuo se gana 3 millones. Fácil. Es un caso muy fácil. Para este conjunto de datos, ¿cuánto sería el promedio? Entonces, si usted fuera a calcular el promedio X barra, pues fácil, ¿no? Tendría que hacer 1 sobre 3 por 2 más 2.5 más 3. Entonces, eso le da, venga a ver, le queda 7.5 dividido 3, ajá, 2.5, listo. El promedio de los datos es 2.5 millones. Perfecto. No hay ningún problema. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiero decir con que el promedio es sensible a datos extremos? Pues mire, supongamos que
usted vuelve a tener una muestra, alguien le dice, bueno, tomemos otra muestra de individuos y otra muestra de individuos le da algo muy similar. Le dice que el primer individuo le vuelve a dar 2 millones de pesos, le vuelve a decir 2 millones. El segundo nuevamente le dice 2 millones, 2.5 millones, 2 millones y medio. Pero el tercero, en lugar de decirle 3 millones, le dice, yo me gano 30 millones. Ya no se gana 3, se gana 30. Por algún motivo, usted tiene un individuo que se gana 30 millones. Entonces, eh, um, fíjese que eh, el, la, los datos son casi idénticos, ¿no? Mire, primer individuo 2 millones y 2 millones, segundo individuo 2 y medio y 2 y medio, tercer individuo, bueno, aquí sí es diferente, ¿no? Con un solo individuo que yo cambié, con un solo individuo que yo cambié, ¿qué pasó con el promedio? ¿Cuánto me va a dar el promedio de este conjunto de datos? Sería 1 sobre 3 por 2 más 2.5 más 30. ¿Será que este valor que me va a dar aquí, este nuevo promedio, cambiando un solo datico, mire, cambiando un solo datico, ¿será que este promedio me vuelve a dar 2.5 o algo similar? ¿Qué va a pasar con este promedio? ¿Será que va a aumentar, se va a quedar más o menos igual o va a disminuir? Entonces, mire, con un solo dato, con un solo dato que usted cambió, con un solo dato que usted cambió, el promedio, venga, hacemos la cuenta aquí en R, hagamos la cuenta aquí en R súper fácil. Voy a escribirla de una vez. Voy a escribirla a mano, a pedal, 2 más 2.5 más 30 y todo dividido 3. Eso me da 11.5. Entonces, mire que cambiando un solo datico, el promedio cambió muchísimo. O sea, el promedio se alteró demasiado. Se multiplicó casi en 1000%. Eso es una cosa gigantesca. Entonces, por eso decimos que el promedio es muy sensible a datos extremos. Y claro, la razón es muy sencilla y es que el promedio se basa en la magnitud de los datos. Se basa en el valor de la X. La mediana no. La mediana es robusta a datos extremos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el promedio tiene esa, digamos, característica, esa debilidad, entre comillas, que es muy sensible a valores extremos, tanto superiores como inferiores. Y yo creo que en algún momento usted lo ha sufrido. ¿Cómo así? Claro. Imagínese el siguiente escenario. Usted tiene una materia y tiene 4 evaluaciones, todas las evaluaciones valen lo mismo. Eh, y resulta que en las primeras 3 evaluaciones usted sacó muy buenas notas, alrededor de 4, digamos. Usted sacó 3.8, 4.2, eh, 4.1, digamos que muy buenas notas. Pero resulta que por la razón que usted quiera, puede que haya tenido un mal día o no pudo estudiar o por la razón que quiera, en la última nota le fue absolutamente mal y sacó 0.2 o 0.3, algo bien extremo, algo como que, mejor dicho, no le pegó a nada. ¿Será que su promedio se altera mucho o no? Claro, entonces pasó de tener muy buenas notas de alrededor de 4 y con una sola nota que usted, eh, como que usted le fue muy mal, su promedio, puff, se baja de una. Por eso decimos que el promedio es sensible a datos atípicos. Pero lo mismo sucede al revés, ¿no? Si usted tiene, digamos, notas, no sé, de alrededor de 2 o lo que sea, pero en el examen final usted sacó 5, pues, le fue muy bien, pues nada, eh, le sube la nota, es decir, como que el promedio es sensible a esas cantidades muy extremas porque se basa en magnitudes. Bueno, y aquí estoy viendo en el chat que creo que hay algunos recuerdos dolorosos al respecto por algún motivo que no quiero indagar.
Listo. Eh, entonces, a eso me refiero con que el promedio es sensible a datos extremos. A la mediana no le ocurre lo mismo. Muy bueno. Ahora, dado que dado que el promedio tiene como esa sensitividad a esos valores muy grandes o muy pequeños, pues usted tiene que estar muy pilas en la interpretación. Mm, En ese sentido, si usted tiene valores o muy altos o muy bajos de la variable, diga usted está trabajando con ingresos nuevamente, pues la variable ingresos es una variable que representarla con el promedio es problemático. Por eso es que los economistas utilizan todo el tiempo la mediana. ¿Por qué? Porque la variable ingresos tiene la mayoría de los valores, digamos, alrededor, ya sean moderados o bajos, y siempre hay en una ciudad, en un país, algunos cuantos individuos, muy pocos, que tienen unos ingresos gigantescos, que acumulan mucha riqueza. Entonces, si usted utiliza el promedio para representar esa base de datos, los ingresos, pues no es la mejor idea porque el promedio se va a jalonar mucho para arriba gracias a los ingresos de esas personas que acumulan mucha riqueza. Pero nosotros ya sabemos que eso es como un artificio, eso es algo como artificial que no representa el conjunto de datos porque el promedio se está elevando gracias a esos poquitos individuos. Entonces ahí la mediana es una mejor opción para representar el conjunto de datos. Así que si usted tiene distribuciones asimétricas, es decir, donde, por ejemplo, como les mencionaba, prevalecen valores bajos o moderados con unos cuantos valores grandotes, ahí el promedio no es la mejor opción para representar el conjunto de datos. La mediana es una mejor idea. Juan Camilo, ¿cómo uno hace para darse cuenta de eso? Es decir, pues fácil, calcule la mediana y el promedio cada vez. Eso es lo que hago yo. Yo siempre, y en R uno lo hace muy sencillo. Yo calculo por lo general tanto la media como la mediana para darme cuenta si es que los datos extremos están jalonando mucho el promedio para algún lado. ¿Por qué? Porque es que la mediana, como yo le he venido diciendo, es robusta a ese tipo de observaciones. La próxima clase se dará cuenta con más detalle. Bueno, entonces estamos en un punto donde antes de ir a algún ejemplo práctico con computador, vamos a ver como algunas propiedades aritméticas como muy importantes que nos van a cortar mucho el tiempo en términos de procesamiento y en términos de, digamos, análisis de datos. Estas propiedades que vamos a ver aquí son 6 propiedades, son muy sencillas, pero las vamos a ver una a una. Son propiedades que, créame, que le van a cortar mucho la vida. Entonces, primer mensaje, no, óigame bien, no se las aprenda de memoria, ¿no? A mí no me interesa que usted se aprenda esto de memoria, pues porque no tiene sentido. Es decir, usted siempre va a tener a la disposición las notas de clase o los apuntes o lo que sea. O sea, entiéndalas o como que entiéndalas y téngalas presentes para que cuando vayamos a hacer algún análisis o lo que sea, usted diga, ah, había una propiedad que me permitía a mí hacer esto más fácil, ¿no? Claro, porque la idea es que esto nos mejore la vida, nos acorte la vida en muchos sentidos, en lugar de ponernos a hacer cálculos largos y perder tiempo cuando no necesitamos perderlo. Bueno, entonces vamos a empezar uno por uno, muy sencillo, vamos a demostrar las propiedades, en fin. La primera propiedad, que de hecho ni siquiera voy a demostrar porque es muy sencilla, indica que siempre que usted calcule el promedio, siempre que usted calcule el promedio, le tiene que quedar entre el mínimo del conjunto de datos y el máximo del conjunto de datos. O sea, cuando usted calcula el promedio, si el promedio le da, por ejemplo, más grande que el máximo, es porque hizo algo mal, ¿no? Claro, el promedio es el centro de gravedad de los datos, o sea que se tiene que ubicar dentro del rango de la variable. Es decir, no le puede dar más grande que el máximo o más pequeño que el mínimo, si no hizo algún cálculo mal. Bueno, siguiente propiedad. Esta propiedad es una propiedad en la que es muy lógica, pero a veces las personas como que no la,
no la entienden, no sé por qué, pero bueno, usted me dirá. Usted tiene una constante. Entonces, supongamos que el primer individuo le dice, eh, um, mis ingresos son 1.000.000, el segundo individuo le dice, mis ingresos es 1.000.000, el tercer individuo le dice, mis ingresos es 1.000.000, etcétera, etcétera, el último individuo le dice, mis ingresos es 1.000.000. Es decir, el proceso de observación de la variable para todos es el mismo. Todos respondieron lo mismo. O usted está interesado en la temperatura de un material, entonces todos tuvieron la misma temperatura. Usted, así tenga 1.000.000 de datos, usted no tiene que ponerse a calcular nada, pues el promedio le va a dar 1.000.000 o el promedio le va a dar la constante referida al proceso de observación en la que todos dijeron lo mismo. Entonces, Juan Camilo, es que usted me dio 1.000.000 de datos aquí, un tamaño de muestra de 1.000.000 y ¿cómo así que 1 minuto para hacer este cálculo? Pues ya sabe a qué me refiero, ¿no? Como que usted no necesita hacer cálculos, porque si todos responden lo mismo, no importa el tamaño de la muestra, pues el promedio siempre va a ser el mismo. Y la forma de verlo es muy sencilla. Entonces, mírelo aquí. Permítame lo ilustro de una manera muy sencilla. Vamos a ponerlo aquí como propiedades o como un título para que usted se acuerde. Bueno, yo sé que a veces escribo muy feo, pero la verdad créame que hago mi mejor esfuerzo por que se entienda. Listo. Propiedades. Entonces, el primer individuo dijo K, o la primera medición resultó K. La segunda medición también resultó K, etcétera, 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 etcétera. La última medición también resultó K. Donde K es un número real, puede ser negativo, positivo, incluso puede ser cero, no importa. Entonces, si usted va a calcular el promedio, pues muy fácil. ¿Cómo se define el promedio? La definición del promedio es 1 sobre n, sumatoria de los x sub i. Listo. No hemos hecho nada nuevo ahí, es simplemente la definición. Pero esto es igual a 1 sobre n por... bueno, pero la sumatoria de cada xy me dijo k, ¿no? Entonces aquí, en lugar de escribir xy, voy a escribir simplemente k, pues porque todos los individuos me dijeron k. O el proceso de observación resultó en que todas las temperaturas eran la misma, o sea que en lugar de xy, pues escribo k. Pero esto es igual a, bueno, ya creo que todo el mundo debe saber hacia dónde voy. Esto es 1 sobre n por, la sumatoria de una constante, n veces, es n veces multiplicado por la constante. Bueno, pues ya usted se dio cuenta qué pasa. ¿Qué pasa con la n? Se cancela y se cancela. Entonces esto me da k. Listo, muy fácil. Ahí está la demostración. O sea que usted no tiene que ponerse a hacer procesamientos que no valen la pena. Siguiente propiedad. Propiedad número 3. Nuevamente, usted tiene una constante. Puede ser positiva, puede ser negativa, no importa. Si usted a cada valor de la variable, cuando la midió en los individuos, le suma k, entonces, para volver a calcular el promedio, usted no tiene que hacer nada. Simplemente coge el promedio original, el promedio sin la suma, y le suma acá. O sea, usted no tiene que procesar la información nuevamente. Usted simplemente coge el promedio anterior y le suma acá. Me explico. Véalo de esta forma. Esta es la propiedad número 1. Bueno, de hecho la propiedad número 3, ¿no? Sí, era la número 3. Vamos a ver, perdón. No, era la propiedad número 2. Me excuso. Esta es la propiedad número 2. ¿A qué hago referencia con la propiedad número 3? Entonces, mire, permítame, le hago esta explicación así súper rápida. Usted tiene la variable, ¿no? Primera observación, segunda observación, etcétera, 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 etcétera. Última observación. Bueno. Pensemos nuevamente en ingresos, muy fácil de entender así. Entonces usted tiene los ingresos de la primera persona, de la segunda persona, de la última persona. Pueden ser 100, pueden ser 1.000, pueden ser 1.000.000. Entonces, a cada valor le va a sumar usted una constante.
diga usted, es un subsidio de transporte, ¿no? Entonces, el subsidio de transporte, si no estoy mal, estaba como en 79.000 pesos, una cosa por ahí. Entonces, a todos les suma usted la misma cantidad. A todos les suma usted exactamente primera persona más subsidio, segunda persona más subsidio, tercera, bueno, etcétera, etcétera, hasta la última. Y hace esa cuenta. Entonces, aquí, básicamente, lo que usted está definiendo es una nueva variable, ¿no? Es una nueva variable donde usted está cogiendo la variable original y le suma acá y la estoy llamando Y, digamos. Para el segundo individuo hace lo mismo, para el tercer individuo hace lo mismo, para el cuarto, para el quinto, hasta el último. Entonces, qué dice esta propiedad? La propiedad dice, mire, si usted quiere el promedio de las Y's, es decir, si usted quiere el promedio de la variable incluyendo el subsidio de transporte, pues ese promedio, ¿qué debería hacer usted? Pues usted debería coger 1 sobre n, perdón, 1 sobre n, sumatoria de los y sub i. Pues claro, es un promedio. Pero entonces, es aquí donde yo le digo, pilas, usted no tiene por qué ponerse a hacer todas estas cuentas largas. ¿Por qué? Pues porque si usted se da cuenta, esto es lo mismo que 1 sobre n por la sumatoria. Ah, bueno, pero es que cada y sub i es igual a pues la variable original más un subsidio. Claro, esa es la definición de cada y sub i, ¿no? Entonces, de alguna manera como que eh, simplemente reemplacé la definición de lo que es la y. Ah, bueno, aquí usted nuevamente aplica las propiedades de la sumatoria. Esto le queda igual a 1 sobre n por, bueno, vamos a ver, reparto la sumatoria, ¿no? Entonces sería sumatoria de los x sub i, desde el primer dato hasta el último, más la sumatoria de la constante. Y en este punto, aquí es simplemente como la propiedad que mencionábamos hace un segundo de repartir la sumatoria. Y ya estoy seguro que usted se dio cuenta que está pasando. Y es que si yo distribuyo, hago la operación aritmética, pues le va a quedar, bueno, 1 sobre n, sumatoria de los valores. Ah, claro. Pues este es el promedio original, más 1 sobre n. Ah, bueno, ¿y cuánto es la sumatoria de una constante? Ah, pues la sumatoria de una constante ya no la sabemos, es n veces la constante. O sea que vuelve a pasar lo mismo de ahorita, se cancela la n con la n. Este señor de aquí resultó ser ¿quién? Ese señor de ahí resultó ser el promedio original más la constante. O sea que cuando usted define una variable en términos de una variable anterior, donde hace un incremento aditivo, pues para calcular, usted tiene dos opciones. O calcula el promedio de forma larga con las yes, o simplemente coge el promedio original de las observaciones que usted ya tenía y le suma la constante. Es decir, el promedio de la nueva variable considerando el incremento es simplemente el promedio anterior más la constante. Entonces, la forma larga de hacerlo, ¿cuál es? Coger x1 más la constante y guardarlo en y. Coger x2 más la constante y guardarlo en y. Coger xn más la constante y guardarlo en y. Y luego calcular el promedio. Esa es la forma más larga. La forma más corta es acordarme de la propiedad y decir, ah, pues fácil, esto es simplemente el promedio anterior más la constante. No tengo que ponerme a salvar nada, ni a hacer ninguna cuenta, ni nada de eso. Ahí estuvo. Lo mismo aplica si en lugar de, esa sería la cuarta propiedad, lo mismo aplica si en lugar de un incremento aditivo, usted tiene, permítame se lo muestro aquí, usted tiene un incremento multiplicativo. Entonces, nuevamente tiene una constante y en lugar de sumar la constante para cada valor, usted multiplica la constante para cada valor. Es decir, mismo procedimiento, mismo procedimiento. Usted tiene, esta es la propiedad número 4 tal vez.
si no estoy mal, vamos a verlo. Sí, no, propiedad número 4, correcto. Entonces, permítame, lo hacemos aquí. Propiedad número 4. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, tengo una variable en el primer individuo, tengo en otro individuo la variable, etcétera, 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 hasta la última cantidad. Entonces tengo, si usted quiere, temperaturas, listo. Entonces tengo temperaturas de materiales, pero resulta que, bueno, para medir la temperatura, usted claramente necesita un instrumento de medición que necesita calibrarlo y demás, pero resulta que a usted le dicen, oiga, bueno, usted ya hizo su proceso de experimentación, usted ya gastó tiempo, ya gastó dinero, ya gastó recursos humanos haciendo este experimento, y alguien le dice, lamento decirle que el instrumento estaba mal calibrado y todas las mediciones que usted hizo estaban off, estaban fuera de lugar por 5%, eh, estaban sobreestimadas en un 5%, sobreestimadas un 5%. Entonces usted tiene dos opciones. O dice, vuelvo a gastar plata, vuelvo a gastar recursos, vuelvo a hacer todo el experimento con el instrumento calibrado. O usted dice, bueno, si mis mediciones estuvieron sobreestimadas en un 5%, pues lo que yo tengo que hacer es coger a cada una de estas observaciones y multiplicarlas por pilas. eh, Aquí nadie se puede equivocar en esto, ¿no? En este ejemplo, si usted quiere, si todas las mediciones, póngame mucho cuidado, si todas las mediciones están sobreestimadas en un 5% por un error en la calibración del instrumento de medición y usted no quiere gastar plata, ni tiempo, ni recursos en volver a hacer el experimento, pues usted tiene que disminuir estos valores de la variable en 5%, ¿no? Todos, cada uno lo va a disminuir en 5%. O sea que tiene que coger, si usted quiere disminuir todos los valores de la variable en 5%, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para, para construir los nuevos valores sin necesidad de ponerse a hacer el experimento nuevamente? Pues cada valor lo multiplico por una constante, ¿no? Cada valor me toca multiplicarlo por una constante. ¿Cuál es esa constante? Si yo quiero disminuir todos los valores en 5%, gracias Santiago, esa constante es 0.95. Ajá, perfecto. Ahora, supongamos que el proceso de medición estuviera nuevamente descalibrado, pero entonces en lugar de eso estaba subestimando las medidas y usted todas las tiene que aumentar en 7%, por decir cualquier cosa. Entonces, usted cada uno de esos valores de la variable lo tiene que multiplicar por, Santiago, gracias. Gracias Nicolás, gracias Juan. 1.07. No 1.7. No 0.07. No. 1.07, ¿no? Pilas ahí. Bueno, echa la salvedad. Si se los digo así como tan reiterativamente, es porque cada semestre, cada vez digo la misma observación y cada vez, cada semestre en el quiz, alguien multiplica por 1.7 o multiplica por 0.7, por 0.07, perdón. Pero bueno, estoy seguro que este semestre va a ser la excepción. Entonces, listo, usted tiene dos opciones. Las dos opciones que tiene es o vuelve a hacer el procedimiento completo, toda la experimentación otra vez, en cuyo caso si usted va a calcular el promedio, pues ¿qué le quedaría? Le quedaría, bueno, 1 sobre n por la sumatoria de las y sub i, ¿no? Pero pues ya usted sabe qué vamos a hacer, ¿no? Siguiendo la misma idea, pues yo puedo hacer esto, pero usted sabe que cada y sub i simplemente es la constante
por la variable, ¿no? Bueno, esto es un por, ¿no? Perdón, permítame, le pongo aquí por la variable original, por la variable original. ¿Listo? Ah, bueno, pues ¿cuál es la idea de hacer esto? Pues que usted se dé cuenta que puede aplicar una propiedad de la sumatoria. Cuando usted tiene una constante dentro de una sumatoria, usted la puede factorizar, la puede sacar de la sumatoria como si fuera una integral o una derivada. Entonces, coge la constante, la saca de la sumatoria y ¿qué le queda? 1 sobre n por la constante por la sumatoria. Ahí lo que hice fue factorizar la constante, ¿no? Entonces, ¿para qué te dice todo eso? Para que usted dijera, ah, pues claro, pues aquí tengo, si yo cojo este señor con este señor, ¿eso qué es? Ah, pues eso es el promedio, ¿no? Entonces esto es igual a k veces el promedio. O sea que usted no necesita ponerse a experimentar nuevamente, simplemente coge el promedio de las observaciones originales, el promedio de las observaciones originales y le calcula el promedio y la multiplica todo por k. Ahí está. Estuvo. Bueno. ¿Cuándo esto aplica también? Ah, supongamos que usted quiere pasar de Fahrenheit a centígrados o de centígrados a Fahrenheit o quiere pasar de dólares a pesos o quiere pasar... Eso requiere una transformación lineal. Es decir, si usted tiene una nueva variable en la que cada dato es una constante más otra constante multiplicada por la variable original, diga usted que quiere a pasar de Fahrenheit a centígrados o que quiere pasar de cambiar de unidades de medición o que hay una sobreestimación dada la falta de calibración del instrumento o bueno, todos los ejemplos que hemos hecho, que hemos dado, pues entonces, pues ya esta demostración no la voy a hacer pues, porque ya hice las dos anteriores, ya me da pereza hacerla nuevamente. El nuevo promedio, ¿a qué va a ser igual? El nuevo promedio es, pues yo no necesito hacer nada nuevo, simplemente cojo la constante original y le sumo la otra constante por el promedio anterior. Es decir, usted tiene dos opciones, o se pone a calcular la nueva variable para cada individuo y uno por uno empieza la constante más la otra constante por el valor de la variable original, etcétera, y luego calcula el promedio, esa es una opción, o lo hace de la forma corta y coge el promedio que ya tenía y la multiplica por la constante 2 y le suma la constante 1. Entonces, eso es la quinta propiedad. La sexta propiedad se la voy a explicar ahorita cuando estemos haciendo el ejemplo número 2. Pues porque si se la explico así de una, sería muy abstracto y no la entendería muy fácil. Entonces, estamos en el momento en que vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Y vamos a aplicar las propiedades y vamos a ver cómo se hace esto computacionalmente y demás. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Antes de ir con el ejemplo, son las 3:05, vamos a tomarnos 5 minutos de break y ya nos vemos. Ya nos vemos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer ejemplos, como aplicando estas propiedades y viendo computacionalmente cómo funciona todo esto, para entender bien cómo funciona el promedio. Entonces vamos a arrancar en un contexto muy sencillo donde vamos a trabajar con una variable cuantitativa, en este caso la resistencia a la flexión. Recuerde, siempre que se vea enfrentado a un ejemplo nuevo, a una aplicación nueva, como a un caso nuevo, entienda la variable. Entonces vamos a medir resistencias. Los entes que vamos a medir son un tipo de concreto de alto desempeño y las unidades de medición son megapascales. Es importante, más allá de si usted es experto en el área o no, o de si usted alguna vez ha trabajado con fuerzas o no, como por lo menos entender cuáles son las unidades de medición. Entonces, un megapascal simplemente es 10 a la 6 por un pascal y un pascal simplemente es un newton sobre metro cuadrado. Sobre todo, en términos de la interpretación y de cómo reportar los resultados. Una cosa es trabajar, por ejemplo, en dólares, otra en millones de dólares, otra es en
en billones de pesos, otra en pascales, otra en megapascales, en fin, como no es lo mismo metros que centímetros, ¿no? No es lo mismo horas que segundos, ¿no? Entonces, siempre échele ojo a las unidades de medición. Entonces, tenemos unos datos en megapascales referentes a la resistencia del material. Entonces, la primera cosa es que, bueno, vamos a calcular la resistencia promedio. Eso es como lo primero que vamos a hacer, calcular la resistencia promedio. Pero aquí el mensaje es, bueno, fácil, Juan Camilo, pues simplemente tengo que sumar todos los datos, y dividirlo entre el tamaño de la muestra. Entonces, si usted se da cuenta aquí ya, bueno, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Entonces, una opción es, mire, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Hay 27 observaciones y la razón por la que sé que hay 27 no es porque me haya puesto a contar, sino pues porque aquí lo estoy viendo. Pero este 27 yo no lo saqué de contar, sino de utilizar pues el computador para hacerlo automáticamente. Entonces ese es mi primer mensaje. Vamos a coger estos datos, los vamos a importar en R y vamos a simplemente calcular el promedio de la manera más sencilla. Entonces, bueno, si usted quiere, Juan Camilo, podría yo coger mi calculadora, el celular y empezar 5, 9 más 7, 2 más 6, 3 más bla, 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 más, y luego dividir entre 27. Claro, podría. Pero cuando le meta 100 datos o 1000, pues ya esa estrategia no le sirve mucho, ¿no? Bueno, entonces, nada, importemos los datos de la manera como lo hemos venido haciendo. Aquí simplemente observe lo siguiente. Voy a copiar esta parte. Esta práctica nuevamente la voy a hacer yo aquí en consola para que usted vea cómo proceder. Ya en futuras prácticas, la verdad es que lo voy a dejar a usted hacerlo. Voy a abrir un nuevo script, nuevamente aquí parte superior izquierda, en la flechita, R, un script de R. Observe que no hay ningún objeto definido en el sistema en este momento, como que todo está en blanco, ¿no? Bueno, entonces voy a copiar aquí los datos. Listo, resistencias. Ahora, yo llamé la variable X. Si quiere, no la llame X, llámela res de resistencias, o llámela, no sé, datos, o llámela, bueno, de alguna manera que le acuerde usted del caso. Yo la voy a llamar R, bueno, res, llamémosla res de resistencias. Listo. ¿Cómo introducir los datos manualmente? Bueno, recuerde que usted tiene que concatenar, por eso es que aquí yo pongo una C minúscula. Si a usted le gusta la flechita, si no el igual, bueno, todos los datos separados por comas y pilas. El separador decimal es un punto, no una coma. El punto, no una coma. Siempre sucede que en un quiz o lo que sea, pero Juan Camilo, ¿por qué no puedo meter los datos y mire que los meto? Pero claro, si pone los separadores decimales como comas, pues no le va a quedar bien, ¿no? Puntos, ¿no? Puntos. Y cada dato lo separa por una coma. En el taller número 3, que a propósito ya está subido en Moodle, yo le indico, le enseño cómo importar datos en R de manera automática a partir de un archivo de fuente externo. Es decir, son 1000 datos, es una muestra de 1000 datos. Esos 1000 datos no los va a meter usted a mano así como estamos haciendo ahorita, los va a importar de la forma, utilizando el procedimiento que le enseño ahí en ese taller. Entonces, únicamente, mi mensaje es, únicamente utilice esta forma manual cuando sean poquitos datos, digamos. Si son hartos datos, hágalo con el procedimiento que le menciono en el taller. Bueno, listo. Entonces, bueno, tengo que correr esta línea de código, pues porque si no, no tendría nada en el sistema. La voy a correr. Listo, ahí ya están las resistencias, ya la tengo en memoria. Primera cosa, tamaño de la muestra, ¿no? Tamaño de la muestra. Entonces, recuerde, para calcular la longitud o la cantidad de elementos de un objeto, de una concatenación, lo que usted debería hacer es un length de longitud de res. ¿Listo? Eso le da 27. Ahí está el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra, permítame, lo guardo aquí. Mire que no está guardado, simplemente le voy a poner n minúscula igual a, o flechita si usted quiere. Length res, ahí ya me quedó guardado. Sí, listo.
Recuerde que para correr las cosas, si usted quiere, puede sombrear y simplemente darle run, o se puede ubicar en cualquier parte de la línea y utilizar su shortcut favorito, en este caso control enter, ¿no? Entonces, mire, yo aquí me ubico en cualquier parte y pongo control enter y ahí ya lo hace. Perfecto. Y si usted lo quiere visualizar en pantalla, pues puede escribir aquí en consola N y enter. ¿Listo? Bueno. Entonces, promedio. Entonces, aquí cálculo del promedio. Cálculo del promedio. Entonces, aquí usted tiene varias opciones. Opción número 1, opción larga, opción, digamos, natural. Esto pues fácil, Juan Camilo. Yo puedo coger la suma de res, que en este caso, vamos a ver cuánto es la suma. Voy a sombrear el comando y ejecutarlo. Si yo sumara todas las resistencias, me da 219.8 megapascales, ok, pero eso no es el promedio. El promedio es coger esa suma y dividirla entre 27. Juan Camilo, ¿puedo escribir 27? Sí. A mí me gusta más escribir n, ¿no? Pues porque para eso definí el objeto. Entonces, sombreo el comando o me ubico en cualquier parte de la línea y hago mi shortcut favorito, o sea, control enter. O simplemente usted va aquí a run y run. ¡Pum! El promedio me da 8.141, ¿no? Pues porque si yo aproximo al decimal más cercano, pues me da 1, ¿no? 8.141. Perfecto. Muy bien. Forma número 1. Forma número 2. Mire que no está guardado el promedio en ninguna parte, ¿no? Pero bueno, forma número 2. La forma número 2 es utilizar una de las rutinas que ya está implementada en R, igual que en NumPy está, en NumPy es la librería de arreglos en Python. Hay funciones para calcular todas estas cosas. O sea, como que usted no tiene que hacerlo a mano. Este que me dice Jorge, es un buen comando. Yo creería, ese no es en R, Jorge, yo creería, pero es una buena idea, de hecho. Este AVG de average, yo creo que es así como funciona MATLAB, tal vez. En R funciona así, min, min. Me lo voy a dar un poquito más despacio, min de res. Ahí está. Entonces, listo, ahí está. Aquí me dice Juan, ese es el comando para una lista en Python. Ah, ok, yo utilizo el min de NumPy, pues es bueno. En SQL también, vea pues, no lo sabía, muy bien. En R es muy fácil, es simplemente min. Listo, le vuelve a dar exactamente lo mismo, 8.14, perfecto. Ahora, mire que no está guardado en la consola, mire que no está guardado en el ambiente, entonces simplemente le voy a poner un nombre, le voy a poner así, démosle un nombre chévere, démosle un nombre, bueno, aquí usted puede poner el nombre que quiera, yo le voy a poner este, XB, de X barra. Juan Camilo, en lugar de ponerle X barra, yo le hubiera podido poner, no sé, promedio. Sí. ¿Usted le hubiera podido poner prom? Sí. Bueno, prom de con M. Sí. ¿Le hubiera podido poner media? Sí. Bueno, póngale el nombre que usted quiera. Yo le voy a poner así, XB. Es más, no, mentira, le voy a poner así, RB. RB de resistencia, de resistencia. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, mire que está guardado en el sistema, ¿no? 8.140740, bla, 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 bla. Muy bien, ahí está el promedio. Ahora, bueno, muy fácil. Entonces, primer mensaje, no se ponga a gastar tiempo haciendo estas cosas a mano, simplemente hágalo en R o en Excel o lo que usted quiera. Muy bien. Siguiente cosa. Juan Camilo, ¿por qué? ¿Será que aquí podemos comprobar empíricamente lo del centro de gravedad? Claro, veámoslo. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Mire lo que vamos a hacer. Aquí están todos los datos. Voy a escribirlos aquí en la consola. Res. Listo. Ahí están todos los datos. Res. Tum. Estuvo. Todos los datos uno por uno. 27 datos ahí. Entonces, voy a coger cada uno de esos datos y le voy a restar el promedio, o sea, RB. Juan Camilo podría escribir aquí, en lugar de escribir RB, podría escribir 8.14074, bla, bla, bla. Sí, pero pues para eso fue que definimos el objeto, ¿no? RB, listo. Veamos qué pasa si yo ejecuto todas esas diferencias. ¿Qué estoy haciendo aquí? Coger cada dato
y restarle el promedio, uno por uno. Uno por uno. O sea que, ¿cuántas diferencias está haciendo el sistema? 27. Está haciendo 27 operaciones simultáneamente. Entonces, vamos a hacerlas. Entonces, mire, si a 5.9 usted le resta el promedio, que es 8.14, le da menos 2.24. Menos. Luego, si a 7.2 usted le resta el promedio, le da menos 0.94. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, si usted se da cuenta, mire que hay algunos signos positivos, hay algunos signos negativos, en fin. ¿Cómo así que una diferencia de esas me da negativa? Ah, pues claro, si le da negativa, eso quiere decir que el dato está por encima o por debajo del promedio o está alrededor del promedio o qué. Ah, bueno, si una diferencia es negativa, es porque el dato está por debajo del promedio. Si una diferencia es positiva, es porque el dato está por encima del promedio. Listo. Entonces, ¿qué dice la propiedad del centro de gravedad? Lo que dice la propiedad del centro de gravedad es que si usted suma todos esos promedios, ¿cuánto le tiene que dar? Cero. Siempre, sin importar cuál sea la base de datos, sin importar cuántos datos tenga, sin importar si es megapascales, dólares o lo que sea, eso siempre le da cero hoy y dentro de 100 años. Entonces vamos a verlo, vamos a ejecutarlo, vamos a darle aquí run, súper. Uy, ¿cómo así que menos 5? ¿Cómo así? ¿Lo hicimos mal o qué? No, no, todo está perfecto. Pero es que mire, dice menos 5.32, bla, 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 a la menos 15. Ah, notación científica, ¿no? A la menos 15. A la menos 15. Bueno, si usted se acuerda bien, si yo fuera a escribir ese número a mano, si yo fuera como a cometer la locura de escribir ese número a mano, ¿qué debería hacer? Escribir, bueno, menos 0.00000000000000000, allá llevo 14, 532.9071. O sea, menos 0.140 más y 532.9071. Listo. Bueno, primero, claramente eso ya es muy cercano a cero, o sea que la propiedad todo bien. Pero Juan Camilo, ¿por qué no me da exactamente cero? Bueno, y la respuesta es algo que tiene que ver con la precisión que trabaja el computador, ¿no? Mi sistema operativo, que es de 64 bits, trabaja con cierto grado de precisión cuando hace las cuentas con números reales. Entonces, a pesar de que es una precisión bastante alta, de hecho es una precisión a casi que 200 cifras decimales, no es un cálculo exacto. Finalmente no es un cálculo exacto, es un cálculo aproximado. Entonces, de alguna manera, por eso no me da cero exacto. Aquí hay una pregunta en el chat, permítame la leemos. Samuel dice que no entiende por qué sacamos ese centro de gravedad. Samuel, me gusta esta inquietud. A ver, el promedio es el centro de gravedad, Samuel. O sea, el promedio también recibe el nombre de centro de gravedad. Y lo que estamos haciendo en este momento, Samuel, es comprobarlo. O sea, como que esto que estamos haciendo de sacar las diferencias y luego sumarlas y ver que da cero, no es que me toque hacerlo, no, pues porque yo ya sé que la resistencia promedio de los materiales es 8.14 megapascales, punto, se acabó. Pero esto, Samuel, que estamos haciendo es como comprobar empíricamente que efectivamente el promedio es el centro de gravedad, es decir, es el valor que de alguna manera compensa tanto los valores negativos como positivos que están por encima y por debajo del promedio. Como es el valor que de alguna forma se ubica en el centro, precisamente en el centro de gravedad de los datos. Entonces, Samuel, no es algo que tú tengas que hacer siempre, ¿no? Es como la comprobación de que es el centro de gravedad. Aquí Felipe hace otra observación y es, eh, Felipe dice, este valor se puede redondear de una, ¿no? Claro, excelente recomendación. Aquí Felipe me está diciendo, Juan Camilo, pero
pues bueno, tengamos 14 ceros, yo sé que eso es casi cero, pero pues si yo quisiera, podría darle un round de una y ver si me da cero. Claro, entonces voy a seguir la recomendación de Felipe, voy a ponerle aquí round de, recuerde nuestro truco, ¿no? Yo puedo, entonces mire el truco de siempre, usted escribe la función round, ¿no? Abre paréntesis, tun. El R le abre y le cierra el paréntesis automáticamente. Le da tab. Entonces, bueno, ¿cuál valor de X usted quiere redondear? Ah, bueno, el valor de X que yo quiero redondear es esta suma, entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí. ¿Listo? Coma, y luego le voy a dar aquí otra vez tab y digo a cuántos dígitos lo quiero redondear. Entonces voy a trabajar a 5 cifras decimales, por ejemplo. Juan Camilo, ¿me toca escribir el digits? No, si usted quiere escribirlo así como en Python lo puede hacer, o sea, usted no necesita escribir los argumentos, entonces usted ahí ya, listo, de una. O si usted quiere puede escribirlo así, ¿no? Es decir, usted si quiere no necesita escribir la X ni el digits, sino que es bueno a veces escribirlo como para saber qué es lo que está haciendo uno, ¿no? Bueno, Juan Camilo, ¿qué pasa si yo no escribo nada después de la coma? El valor por defecto que utiliza round es cero, o sea, 0 cifras decimales. En este caso quiero trabajar a 5 cifras decimales. Entonces, bueno, ejecutémoslo y pues la intuición de Felipe es muy cierta. Nos va a dar 0 de 1. ¿Por qué? Porque es 0.000000. Listo. Excelente. Muy bien. Entonces, la propiedad del centro de gravedad sí se cumple. La propiedad del centro de gravedad sí se cumple. Ahora, hagamos el ejemplito de hagamos el ejemplito de aumentar todas las mediciones 7%. Simplemente para que usted vea que la propiedad funciona, para que empíricamente usted vea que esto no es una propiedad matemática, sino que esto es algo que pasa en la realidad. Y es, bueno, vamos a aumentar todas las mediciones por un error de calibración o por la cosa que usted quiera. 7%. Ah, bueno, ya me dijeron que lo que yo debería hacer es una nueva variable, la voy a llamar y, igual que antes, pero si usted quiere llamarla, no sé, res raya al piso au de aumentadas, hágale. Si quiere llamarla res 7, hágale, como usted quiera. Yo la voy a llamar y, como que me parece más fácil. Bueno, y igual a, si yo quiero aumentar todas las observaciones 7%, ¿qué debería hacer? Ah, pues fácil. Cojo todas las resistencias y las multiplico por 1.07. Entonces lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después, la multiplicación es conmutativa. Bueno, listo. Entonces ese es mi K. O sea, mi K es 1.07. Ahí estoy aumentando todas las mediciones 7%. Cada valor lo estoy aumentando en 7%. ¿Será que sí? Bueno, veámoslo. Entonces voy a ejecutar ese comando. ¡Pum! Ahí está, listo. Entonces ahora voy a ver en consola lo que está pasando y es, bueno, por un lado tengo res, ahí está, y por el otro lado tengo y. Ah, bueno, este y, mire que son las cantidades aumentadas 7%. Claro, 5.9, si lo aumento 7% me da 6.31. 7.2 aumentado en 7% me da 7.704. Ahora, ¿me tocaba hacer esto? Es lo que yo he venido diciéndoles. No, no tocaba hacer todo esto. ¿Por qué? Porque mire lo que mire mi idea. Mi idea es, usted puede hacer esto y calcularle el promedio a Y, ¿cierto? En cuyo caso me da, vamos a verlo, me da 8.71. O sea, usted se hubiera podido poner en toda la tarea de coger cada observación, aumentarla en 7% y luego calcular el promedio, claro. Pues en este caso que tengo 27 observaciones, pues es fácil, ¿no? Pero si tengo 1.000.000, ahí es otro asunto, ¿no? O la otra forma más fácil es, pues Juan Camilo, yo no necesito hacer todo eso. Yo podría coger simplemente la constante 1.07 y multiplicarlo por el promedio que ya tenía. Ah, ¿cuál era el promedio que ya tenía? Pues RB, ¿no? Recuerde que RB fue lo que era el promedio de la variable original. Entonces me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a ver. ¡Pum! Ahí está. Es 8.71. Perfecto.
Y así usted podría trabajar con las demás propiedades. Si usted quiere experimentar un poco con el software, hágale. Ahí está. Muy bien. Ese era uno de los ejemplos que quería hacer. Bueno, aquí está el código. Si usted quiere verlo después aquí, pues es lo mismo, ¿no? Es básicamente lo que acabé de hacer. Ejemplo número 2. Con este ejemplo es que vamos a ilustrar la propiedad número 6 que ahorita no les dije. Entonces, vamos a ponerle mucho cuidado al ejemplo, al contexto. Vamos a hacer este ejemplo como con mucha calma, muy despacito, pues para que todos estemos alineados. Bueno, entonces permítanme, les doy el contexto. Tenemos 500 estudiantes cuya estatura promedio es de 1.57. Listo, entonces ese es el punto de partida. O sea, tengo una gran muestra, este es el ejemplo número 2. Voy a poner aquí ejemplo número 2. Tengo una gran muestra de 500 estudiantes, de 500 individuos. La variable de interés es estatura, entonces voy a trabajar en metros. Y el gran promedio de estos, el promedio de todos estos 500 estudiantes es, voy a poner aquí, promedio total es 1.57 metros. Listo. Pilas con las unidades de medición, metros. Listo, perfecto. Entonces tengo el promedio general. ¿De dónde salió este promedio? Ah, pues de coger los 500 números, sumarlos y dividirlos entre 500 me dio 1.57. Perfecto. De estos 500 estudiantes, 150 son mujeres. Ah, bueno, súper. 150 son mujeres. O sea que yo sé que de estos 500, 150 son mujeres. Perfecto. Muy bien. Ahora, de estas mujeres, vamos a seguir viendo, de estas mujeres, la estatura promedio de las mujeres y únicamente de las mujeres es 1.52. Ok, de estas, 150 mujeres, su estatura promedio es de, voy a ponerle aquí promedio, el promedio de esas mujeres es 1.52 metros, ¿no? Súper. Listo. Entonces tengo esta información. Entonces vamos a ver qué es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la estatura promedio de los hombres? ¿Cuál es la estatura promedio de los hombres? Entonces, bueno, este es un problema muy sencillo, pero tiene dos mensajes muy importantes. Bueno, primero, ¿cuál es la cantidad de hombres, no? Número uno es, ¿cuál es la cantidad de hombres? Y de esos hombres, ¿cuál es el promedio? Ajá. De esos hombres, ¿cuál es el promedio? Listo. Entonces aquí varias cosas. Bueno, primero, yo sé que este ejemplo es muy sencillo, yo sé que este ejemplo es como muy didáctico, pero tiene dos mensajes que son fundamentales y que me va a ayudar a mí a ilustrar pedagógicamente dos conceptos importantes. Bueno, el primero es que vamos a mejorar un poquito la notación. Entonces, las mujeres va a ser el grupo 1, las mujeres va a ser lo que yo voy a llamar grupo 1 y los hombres es lo que yo voy a llamar grupo 2. Entonces, tengo dos grupos. Um, el tamaño de la muestra del primer grupo es 150. El tamaño de la muestra del segundo grupo no la sé, ya la vamos a calcular ahorita. Y además, el promedio del primer grupo es 1.52 y el promedio del segundo grupo, ni idea, tampoco lo sé. Entonces, primer mensaje, pues la notación tiene que ser consistente, ¿no? No le vaya a poner aquí X barra nomás, pues porque si no se le va a confundir con el X barra total. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí yo no quería escribir X barra, porque si no se me iba a confundir con el de arriba. Número uno, eso. Número dos. Eh, claramente, eh,
estamos en un caso donde calcular el número de hombres es sencillísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo cierta cantidad de individuos, que es 500 en este caso, pero como tengo hombres y mujeres, tengo dos grupos disyuntos que no comparten individuos. Claro, no hay ninguna persona que esté en ambos grupos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la suma de las frecuencias absolutas de ambos grupos, pues me tiene que dar 500. Entonces, de aquí, por lo tanto, se obtiene que 500 es igual a eh, 350, perdón, 150 más N2, o sea que lo que ya todo el mundo se había dado cuenta antes, pues N2 es igual a 350, perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que quisiera darles? Número uno, esta conformación de grupos es lo que se llama una partición. Tenemos una partición del conjunto de individuos en dos grupos. O sea, M es igual a 2. Tenemos dos grupos. Una partición, una partición es un conjunto de grupos donde los elementos no se traslapan. Es decir, lo que yo le decía, yo no tengo un individuo que lo vamos a dejar en el grupo de los hombres y de las mujeres al mismo tiempo. No. Eso es una partición. Esta es una partición con dos grupos. ¿Puede haber particiones con tres grupos? Claro. Imagínese usted una encuesta donde tenga las siguientes posibilidades. Personas que responden que están a favor, personas que responden que están en contra y personas que responden no saben o no responden. Esa clasificación me genera una partición de tres grupos. ¿Por qué partición? Ah, pues claro, tengo tres grupos y no hay ningún individuo que esté a favor o en contra al mismo tiempo, por ejemplo. O no hay ningún individuo que esté en contra y no sepa y no responda al mismo tiempo. O sea que en una partición lo que usted tiene son grupos donde los individuos donde no hay traslape de individuos. Grupos donde no hay traslape de individuos. Es decir, los grupos son disyuntos, son, bueno, deberías eh, escribirlo bien, son grupos que no tienen intersección. Entonces son grupos disyuntos. Se escribe así, disjuntos, pues. Listo. Perfecto. Cuando ese es el caso, cuando eso sucede, eso dice la sexta propiedad. Si usted tiene una partición de M grupos, que es lo que tenemos en este caso, tenemos dos grupos, y tiene las frecuencias de cada uno de los grupos, claro, tengo 150 mujeres, 350 hombres, tenemos las frecuencias de cada grupo, entonces la media total, la media total, la media de todo el grupo, la media teniendo en cuenta todos los individuos, consiste en lo siguiente. Permítame, escribimos aquí la propiedad. Esta es la propiedad importante y es la gran media, la media total, si usted quiere escribirlo de esa manera, la media de todos los individuos es sume desde el primer grupo hasta el último grupo la proporción de individuos en ese grupo, NJ sobre N, y esta cantidad para usted debe ser muy conocida, ¿no? Multiplicado por la media del grupo. ¿Cómo así? Pues fácil. Esto es igual a la sumatoria de grupo por grupo. Bueno, esta cantidad estoy seguro que usted se acuerda qué es, ¿no? ¿Cómo se llamaba cuando yo cogía, cómo se llamaba cuando yo cogía la proporción de individuos dentro de cada grupo? Eso fue lo que nosotros simbolizamos así, H sub J, ¿no? Frecuencia relativa. Entonces, lo que tengo que hacer es, para calcular la media total, tengo que coger la frecuencia relativa y multiplicarla por el promedio correspondiente del grupo. ¿Cómo así? Pues bueno, veámoslo en este caso. Veamos qué tenemos en este caso, a ver si usted me entiende lo que estoy diciendo. Y es, la media total de todos los estudiantes es, bueno, empiezo grupo por grupo. Bueno,
N1 sobre N por X barra 1 más N2 sobre N por X barra 2. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que pues para calcular la media total, que de hecho usted ya la tiene, ¿no? ¿Cuánto es la media total? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Entonces, ¿la media total cuánto es? Ah, bueno, la media total es 1.57 metros. Igual a. ¿Cuántos individuos en el primer grupo? Ah, fácil, 150. De 500, ¿listo? Multiplicado por X barra 1. Ah, ¿cuánto es X barra 1? ¿Cuánto es el promedio de las mujeres? 1.52, listo. Este es el aporte al promedio total del primer grupo, más, pues fácil, ¿cuántos hombres? Ah, bueno, ya sé que hombres hay 350 sobre 500 multiplicado por, bueno, pero es que este promedio es el que no conozco, este es el que yo necesito calcular, ¿no? Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad lo que dice es que si usted quiere un promedio total, usted tiene que ponderar, usted tiene que decirme qué proporción de individuos hay en el primer grupo y multiplicarlo por su promedio, más la proporción de individuos en el otro grupo y multiplicarlo por su promedio. Juan Camilo lo hubiera podido hacer con 3 grupos, claro, es lo mismo, solamente que pues que tiene que seguir escribiendo, ¿no? Y pues ya casi que terminó. ¿Por qué? Pues porque, bueno, esto le queda 1.57 igual a, bueno, ¿cuánto es 150? ¿Cuánto me da 150 de 500? 150 de 500 me da 0.3, ¿no? 0.3, ¿listo? Todo eso multiplicado por 1.52, que es el promedio de las mujeres, más, bueno, fácil, pues si el 30% de los individuos son mujeres, ¿qué porcentaje son hombres? 0.7, ¿no? Pues, obvio, si el 30 es... Por eso es que es una partición, porque no hay traslape de individuos. Por, pues básicamente por la incógnita, ¿no? Pues por lo que yo quiero calcular, por X si usted quiere, o bueno, por X barra 2. Bueno, y ya honestamente, pues esto es una ecuación de una incógnita como... ni siquiera me voy a tomar el trabajo de explicar, simplemente voy a decir a qué es igual. Bueno, X barra 2, pues simplemente vamos a despejar. Esto sería, si voy a despejar, entonces este que está sumando pasa a restar y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el resultado sería 1.57 metros, que sería el promedio total, menos 0.3 multiplicado por 1.52, que es como el aporte al promedio de las mujeres, todo dividido 0.7. ¿Listo? Ahí estuvo. Y bueno, esto me da igual a que el promedio del segundo grupo es, bueno, vamos a usar R para hacer este cálculo tonto, pero hagámoslo. O si quiere el celular, lo que sea. Entonces, 1.57 menos 0.3 por 1.52 y todo dividido 0.7. Eso me da, 1.59. 1.591 si quiere. 1.591. Listo. Entonces, la estatura promedio de los hombres es 1.591. Perfecto. 1.591. Pilas. 1. Perdón. 1.591 metros, ¿no? Toca expresar las unidades de medición siempre. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el mensaje de este ejercicio? Bueno, primero, mostrarle cuál era la fórmula. Si usted quiere un promedio total y tiene grupos, tiene una partición, ese gran promedio total, usted necesita calcular las frecuencias relativas, o sea, necesita las frecuencias absolutas y los promedios de cada grupo. Listo. Algo que estaría muy mal, se lo escribo aquí, muy mal, algo que estaría muy mal es lo siguiente, y mire, y se lo subrayo y todo, vea. Que me digan, uy, no, pero Juan Camilo, esto era más fácil, esto era X barra, pues como tengo dos grupos, pues fácil.
Como tengo dos grupos, esto sería simplemente x barra 1 más x barra 2 y dividido 2. Fácil. X barra 1, x total. ¿El promedio total lo tengo? Ah, sí, x promedio total lo tengo. ¿X barra 1 lo tengo? Sí, también. Ah, el que no tengo es este, pues despejo, ¿no? Pero muy mal, ¿no? Mire, cruz grande. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Eso es cierto únicamente si que. Es decir, el promedio total no es el promedio de los promedios, ¿no? Esto es únicamente cierto si que. El promedio de los promedios es el promedio general siempre y cuando, ¿qué sucede? Siempre y cuando los grupos sean exactamente del mismo tamaño, ¿no? Usted está autorizado a hacer esta fórmula siempre y cuando usted tenga, por ejemplo, no sé, 250 mujeres y 250 hombres. Pues, ¿por qué? En ese caso, pues ahí sí le va a quedar que un medio de x barra 1 es igual más un medio de x barra 2 es igual al promedio total. Pero eso es únicamente cierto siempre y cuando los promedios correspondan a grupos del mismo tamaño. Entonces está muy mal, ojo, muy mal. Vamos a ver si eso ocurre en el quiz o no. Muy mal decir que el promedio de los promedios es el promedio general, ¿no? Eso no pasa en general. Listo. Espero que se vea por qué no. Lo cual me lleva al siguiente ejemplo, y con esto termino la clase, lo cual lleva al siguiente ejemplo. Y es, si usted tiene, si usted tiene los valores agrupados en una tabla, si usted tiene los valores agrupados en una tabla, entonces permítame, le hago el ejemplo. Usted tiene 200 estudiantes y estamos indagando sobre el número de hermanos. Número de hermanos. Y usted aquí tiene los valores, o sea, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos. Entonces yo le digo, calcule el número de hermanos promedio. Calcule el número de hermanos promedio. Muy mal decir lo siguiente, ¿no? Siempre digo lo mismo y siempre alguien se equivoca, pero bueno. Muy mal decir, ah, pues fácil, Juan Camilo, tengo 6 datos, véalos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 daticos, pues el promedio fácil, sume 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y dividido 6. Pues muy fácil. Muy mal, ¿no? Muy mal porque usted primero no tiene 6 datos. No tiene 6 datos. Tiene 6 grupos. Tiene 6 grupos. En el primer grupo, o sea, los que tienen 0 hermanos, hay 38 personas. Mientras que en el segundo grupo, o sea, los que tienen un hermano, tienen 67 personas. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en total usted no tiene 6 datos, tiene 200. ¿De dónde sale este 200? Ah, pues de hacer la sumatoria, ¿no? 38 más 67 más 44 más 32 más 11 más 8. O sea que si usted va a calcular el promedio, este es el ejemplo número 3 y con este ya termino, que no me quiero extender más. En el ejemplo número 3, pues si usted va a calcular el promedio total, pues ¿qué debería hacer? Ah, pues ya sabemos la fórmula, ¿no? Entonces yo cogería, bueno, le voy a escribir la fórmula aquí nuevamente. La fórmula sería NJ sobre N por el promedio o, bueno, sí, por el promedio J. Por el promedio de la categoría J. Perfecto. Entonces, primer grupo. ¿Cuántos individuos tiene el primer grupo? Ah, pues 38. Entonces, 38 de ¿cuántos individuos? 200. Multiplicado por el promedio de ese grupo. No me va a decir, pero no, Juan Camilo, yo no tengo el promedio de ese grupo. Pues
Claro que sí lo tiene, que ya fue una de las propiedades que ya vimos. Si tiene 38 individuos y todos tienen 0 hermanos, ¿cuál es el promedio de una constante? Ah, pues la misma constante, no me voy a poner a sumar 38 más 38 más 38 más 38 más 38 dividido 38. No tiene sentido, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido, pero pues es perder el tiempo. Si tengo 38 individuos y todos tienen 0 hermanos, lo dije mal hace un segundo, pues no me voy a poner a sumar 0 más 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 0 38 veces, pues el promedio es 0, pues porque todos dijeron 0. Lo estaba diciendo con 38 porque ya estoy muy cansado. Entonces, por 0, más, segundo grupo, 67 individuos, 67 individuos de 200 y todo multiplicado. Ah, bueno, ¿cuál es el promedio de todos los que dijeron un hermano? Ah, pues 1. Pues porque tengo 67 individuos y todos me respondieron que tenían un hermano, pues ¿cuál es el promedio de 67 unos? Pues 1. Más, bueno, puntos suspensivos, bla, 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 hasta que llego al último, y el último es 8, que tienen 5 hermanos. Entonces escribo 8 de 200 multiplicado por 5. Nuevamente, ¿por qué 5? Pues porque tengo 8 personas que me dijeron 5 hermanos, o sea que 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 dividido 8, pues me da 5. Listo. Eh, um, y nada, pues si usted quiere aquí, no sé, bueno, usted ya puede hacer el cálculo ahí manualmente, puede hacerlo en R, como quiera, o puede factorizar el 1 sobre 200, factor común de 38 por 0 más 67 por 1 más puntos suspensivos más 8 por 5, ¿no? Y bueno, y lo que le dé. En este caso me va a dar, creo que aquí lo tengo ya resuelto, en este caso me da 1.67. 1.67. Listo. El número de hermanos promedio es 1.67 hermanos. Lo cual deja otro mensaje, ¿no? Si usted está trabajando con una variable discreta como número de hermanos, el promedio le puede dar fraccionario, ¿no? El promedio le puede dar fraccionario. No es que usted vaya a tener un hermano y medio, no. Es que al hacer la ponderación, pues le termina dando 1.67, pero no es que usted vaya a tener un hermano y medio. Listo. Si usted quiere ver el código o lo quiere hacer a mano, aquí está. Mírelo, aquí está. Si usted quiere ver como el código de paso a paso de por qué le da el 1.67, pues haciendo la explicación que yo acabé de hacer aquí, pues ahí lo tiene. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy aprendimos a trabajar con el promedio. Vimos las propiedades del promedio. Pilas, no se ponga a hacer cálculos innecesarios cuando no lo necesita. Vimos y aprendimos a trabajar con promedios ponderados cuando tenemos grupos. Muy importante, el promedio de los promedios no es necesariamente el promedio general, todo depende de la conformación de los grupos. Y hicimos ejemplos y los implementamos computacionalmente en R. Eso es lo que hicimos hoy. Bueno, nada, la próxima vamos a continuar con otras medidas de tendencia central y con los percentiles. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.